La gran propiedad de la familia Sinclair era un testimonio en expansión del dinero antiguo y la grandeza aristocrática, enclavada en medio de colinas y exuberantes jardines. La mansión en sí, una reliquia de la época victoriana, se alzaba con un aire de solemne dignidad. Sus ventanas altas y estrechas y sus intrincados tallados en piedra reflejaban la opulencia de una época pasada. Los vastos terrenos de la finca estaban meticulosamente mantenidos, con césped bien cuidado, macizos de flores en flor y robles centenarios que proyectaban sombras largas y moteadas sobre los caminos adoquinados. En el corazón de esta majestuosa morada se encontraba la matriarca, Eleanor Sinclair. Conocida por su comportamiento imperioso y su férrea determinación, Eleanor gobernaba la casa con puño de hierro y cada una de sus palabras llevaba el peso de una autoridad indiscutible. Su cabello plateado siempre estaba perfectamente peinado y sus ojos agudos y penetrantes no dejaban pasar nada por alto. A pesar de su avanzada edad, Eleanor exudaba un aura de fuerza y control formidables, una verdadera encarnación del legado de Sinclair. Bajo la atenta mirada de esta formidable mujer vivía su nieto, Alexander Sinclair, un niño de 12 años con una mente curiosa y una disposición amable. Alejandro era el único heredero de la fortuna de Sinclair y su educación estuvo marcada por una rígida adhesión a la tradición y el deber. Leonor se había encargado de convertir a Alejandro en un digno sucesor, supervisando su educación y sus modales con meticuloso cuidado. El niño, aunque respetuoso y obediente, a menudo anhelaba la calidez y el afecto que su severa abuela rara vez mostraba. En medio de la opulencia y la estricta formalidad de la casa Sinclair, había una figura que se movía con tranquila gracia y resistencia: Lydia, la nuera de Eleanor y madre del joven Alexander. La presencia de Lydia en la casa era peculiar. No era simplemente un miembro de la familia, sino que también servía como sirvienta, un papel que le había sido impuesto en circunstancias misteriosas y un tanto trágicas. Su marido, el único hijo de Eleanor, había fallecido en condiciones enigmáticas, dejando a Lydia y Alexander bajo el cuidado de la formidable matriarca. La vida de Lydia como sirvienta en su propia casa fue un delicado acto de equilibrio, plagado de tensiones tácitas y dolor no reconocido. Sus deberes iban desde administrar el personal del hogar hasta atender las necesidades personales de Eleanor, todo mientras cuidaba a su hijo y mantenía una apariencia de sumisión. A pesar de su posición inferior, el porte digno y la fuerza silenciosa de Lydia a menudo llamaban la atención de los demás sirvientes, quienes la miraban con una mezcla de simpatía y respeto. En los grandes salones y las ornamentadas habitaciones de la mansión Sinclair, Lydia se movía como una sombra, siendo su presencia esencial e invisible. Su relación con Eleanor estuvo marcada por una tregua incómoda, un acuerdo silencioso para mantener el status quo por el bien de Alejandro. Sin embargo, bajo la superficie, Lydia albergaba un profundo sentimiento de pérdida y un anhelo de justicia. Su corazón estaba cargado de recuerdos de un pasado más feliz y sueños de un futuro más esperanzador. A medida que pasaban los días en la gran casa, la dinámica entre los tres personajes principales, Eleanor, Alexander y Lydia, se desarrollaba como una danza delicada, cada paso cuidadosamente medido, cada gesto cargado de significado tácito. La rígida autoridad de Eleanor, la creciente curiosidad de Alexander y la silenciosa resistencia de Lydia formaron el intrincado tapiz de la vida en la finca Sinclair, preparando el escenario para el drama que pronto desafiaría los cimientos mismos de sus vidas. La mansión Sinclair, con su grandiosa arquitectura y su elegancia meticulosamente cuidada, era más que un simple hogar. Era un símbolo de legado, poder y la intrincada red de relaciones que unían a sus habitantes. A medida que las sombras se alargaban y los días se acortaban, el aire de la gran casa parecía vibrar con una sensación de cambio inminente, una promesa silenciosa de que los secretos del pasado pronto saldrían a la luz, alterando el curso de sus vidas para siempre. La vida de Lydia dentro de la gran propiedad de Sinclair era un tapiz tejido con hilos de misterio y silenciosa resistencia. Para el personal de la casa e incluso para el joven Alexander, ella era una figura de gentil autoridad y fuerza inquebrantable, pero debajo de su exterior sereno
se escondía una historia tan intrincada como la propia finca. Lydia had not always been a servant. Born to a respectable family, her early years were filled with the promise of a bright future. Her marriage to Eleanor Sinclair's son, Thomas, was a union of love, albeit shadowed by Eleanor's disapproval. Eleanor had always viewed Lydia as unworthy of the Sinclair name, considering her a threat to the family's pristine reputation. Despite the matriarch's disdain, Lydia and Thomas had shared a deep bond, one that was tragically cut short by Thomas's untimely death. Thomas's death had been shrouded in mystery. The official cause was an accident, a fall from a horse during a stormy night, but whispers of foul play and unresolved tensions lingered in the corridors of the Sinclair mansion. Lydia's life changed irrevocably after his death. Eleanor, wielding her power with ruthless efficiency, had forced Lydia into servitude, stripping her of her status as a family member and relegating her to the role of a maid. This was Eleanor's way of exacting control and ensuring that Lydia remained in her grasp, a constant reminder of the power dynamics within the household. As Lydia settled into her new role, she found solace in her son, Alexander. Despite the constraints of her position, she was determined to provide him with the love and care that Eleanor's stern demeanor often withheld. Lydia's relationship with Alexander was a beacon of light in the otherwise oppressive atmosphere of the estate. She nurtured his curiosity, encouraged his dreams, and shielded him from the harsher realities of their situation as best as she could. The turning point came when Lydia, while cleaning the attic one stormy afternoon, stumbled upon an old, dusty trunk. The trunk, hidden beneath a pile of forgotten linens and cobwebs, bore the initials T.S. Thomas Sinclair. With trembling hands, Lydia opened it, revealing a trove of letters, photographs, and documents. These artifacts were a window into a past she had never fully understood, a past that held the key to unraveling the mysteries that had haunted her since Thomas's death. Among the letters, Lydia discovered correspondence between Thomas and his mother, Eleanor. The letters painted a picture of a strained relationship, filled with veiled threats and coercive demands. Thomas had confided in his letters about his desire to break free from the family's oppressive control, to live a life with Lydia and Alexander that was untainted by the Sinclair legacy. One letter, in particular, stood out. In it, Thomas had written about a significant financial transaction, a large sum of money that he had intended to use to secure their future away from the estate. This money, however, had never been found, its whereabouts unknown. As Lydia delved deeper into the contents of the trunk, she found a series of photographs that revealed a side of Eleanor she had never seen before. The matriarch, in her younger years, had been involved in questionable business dealings, her wealth amassed through dubious means. There were references to partnerships with unsavory characters and hints of blackmail and betrayal. These revelations painted Eleanor as a woman who had built her empire on a foundation of manipulation and deceit. The final piece of the puzzle came in the form of a diary, a small leather-bound book that belonged to Eleanor herself. The diary entries detailed Eleanor's thoughts and actions during the time leading up to Thomas's death. It was in these pages that Lydia found the most damning evidence, a confession of sorts. Eleanor had known about Thomas's plans to leave, and in her desperation to maintain control, she had taken drastic measures to prevent it. The diary stopped short of admitting to murder, but the implications were clear. Eleanor had played a significant role in the events that led to Thomas's death. Armed with this newfound knowledge, Lydia faced a profound dilemma. The secrets she had uncovered could destroy Eleanor and potentially free her from her servitude, but they also posed a significant risk. Revealing them could endanger her and Alexander's future, drawing them deeper into the dangerous web of Sinclair family politics. Lydia's mind was a whirlwind of conflicting emotions, anger, fear, and a burning desire for justice. As Lydia carefully reassembled the contents of the trunk and hid it away, she knew that the path ahead was fraught with peril. The secrets she had uncovered were a double-edged sword, capable of cutting through the lies that bound her, but also threatening to unleash consequences she could scarcely predict. The grand household,
with its opulent facade and dark undercurrents, was now a stage set for a dramatic confrontation, and Lydia stood at the heart of it, determined to protect her son and honor her husband's memory. The game of shadows was about to take a decisive turn, and Lydia was ready to play her part. As the days turned into weeks following her discovery in the attic, Lydia found herself increasingly engrossed in the delicate dance of daily life at the Sinclair estate. Her newfound knowledge weighed heavily on her, adding a layer of complexity to her interactions with Eleanor and the rest of the household. Yet, amid this swirling storm of secrets and silent confrontations, one constant source of solace and strength emerged: her deepening bond with her son, Alexander. Alejandro, que ahora tenía 12 años, se encontraba en una edad crucial, al borde de la adolescencia con todas las incertidumbres y curiosidades que la acompañan. Sus días estaban llenos de lecciones de tutores privados, prácticas de esgrima y excursiones ocasionales, cuidadosamente supervisadas a los vastos terrenos de la finca. Sin embargo, fue en los momentos de tranquilidad robados a la rigidez de su agenda cuando Alexander realmente cobró vida y encontró refugio en la gentil presencia de su madre, Lydia. A pesar de su exigente papel como sirvienta y sustituta de la casa, se propuso dedicar tiempo a su hijo. Cada noche, después de completar las tareas domésticas y Eleanor se retiraba a sus aposentos, Lydia se escabullía a la habitación de Alexander. Estas reuniones clandestinas se convirtieron en su ritual sagrado, un momento en el que podían ser ellos mismos, libres de las miradas indiscretas y los juicios severos que definían su vida diaria. A la suave luz de la lámpara de la mesita de noche, Lydia le leía a Alexander, mientras su voz tejía historias de tierras lejanas, valientes caballeros y atrevidas aventuras. Estas historias, aunque fantásticas, a menudo transmitían mensajes sutiles de coraje, resiliencia y el triunfo del bien sobre el mal, temas que resonaron profundamente tanto en la madre como en el hijo. Mientras los tonos tranquilizadores de Lydia llenaban la habitación, Alexander escuchaba con atención embelesada, con los ojos muy abiertos por el asombro y el corazón animado por la promesa de un mundo mejor más allá de los confines de la propiedad. Más allá de sus sesiones nocturnas de narración de cuentos, Lydia y Alexander encontraron otras formas de fortalecer su vínculo. Explorarían juntos los extensos jardines de la finca, descubriendo rincones escondidos donde podían hablar libremente. Lydia le enseñó a Alexander sobre los diferentes tipos de flores y plantas, compartiéndole su amor por la naturaleza y las alegrías simples que ésta le brindaba. Estos paseos eran su escape compartido, una oportunidad de respirar libremente y soñar con un futuro libre del peso del legado de Sinclair. A medida que crecía la confianza de Alejandro en su madre, también crecía su disposición a confiar en ella. Comenzó a compartir sus pensamientos y miedos, sus aspiraciones y frustraciones. Lydia escuchó con oído paciente y corazón abierto, ofreciendo orientación y consuelo sin juzgar. Animó a Alexander a dedicarse a sus intereses, ya fuera dibujar los paisajes que exploraban o escribir sus propias historias inspiradas en sus aventuras. A través de estas salidas creativas, Alexander encontró una manera de expresarse, canalizar sus emociones y navegar por las complejidades de su mundo. La presencia cariñosa de Lydia también tuvo un impacto sutil pero profundo en la relación de Alexander con su abuela. Si bien Eleanor siguió siendo una figura formidable, su severidad atenuada solo por su inquebrantable sentido del deber, Alejandro comenzó a verla bajo una nueva luz. A través de las historias y la gentil sabiduría de su madre, comenzó a comprender las cargas que pesaban sobre Eleanor, los miedos y las inseguridades que impulsaban su incesante búsqueda de control. Esta empatía recién descubierta, aunque todavía incipiente, plantó las semillas de la compasión en el corazón de Alexander, suavizando los límites de sus interacciones con su abuela. El creciente vínculo entre Lydia y Alexander no pasó desapercibido para el personal de la casa. Los sirvientes, que durante mucho tiempo habían admirado la resistencia y la gracia de Lydia, ahora vieron en ella una fuente de silenciosa fuerza e inspiración. Su relación con Alexander se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio del poder duradero del amor
y la posibilidad de cambio incluso dentro de los rígidos confines de la herencia de Sinclair. El respeto del personal por Lydia se profundizó y comenzaron a unirse a ella de manera sutil, ofreciéndole su apoyo y solidaridad. Eleanor, aunque aparentemente ajena a los cambios sutiles en la dinámica del hogar, no podía ignorar por completo los cambios en su nieto. Observó su creciente confianza, su creciente curiosidad y su incipiente sentido de independencia con una mezcla de orgullo y aprensión. Si bien se mantuvo firme en su creencia en la importancia de la tradición y la autoridad, había una parte de ella que reconocía el valor del vínculo entre Alejandro y Lydia, incluso si no podía expresarlo completamente. A medida que florecía el vínculo entre madre e hijo, Lydia se encontró cada vez más dividida entre el deseo de proteger a Alexander de las duras realidades de su situación y la necesidad de prepararlo para los desafíos que se avecinaban. Sabía que los secretos que había descubierto tenían el potencial de romper la frágil paz de sus vidas, y se debatió con la pregunta de cuánto revelarle a Alexander. Por ahora, decidió protegerlo de toda la extensión de la verdad, y en cambio se centró en nutrir su espíritu y fortalecer su sentido de identidad. En los momentos tranquilos que compartían, Lydia a menudo se encontraba mirando a Alexander, maravillándose de la resistencia y la fuerza que mostraba a pesar de las cargas puestas sobre sus jóvenes hombros. Vio en él lo mejor de ella y de Thomas, una mezcla de gentileza y coraje que le dio esperanza para el futuro. Cada día, mientras lo arropaba en la cama y lo besaba en la frente, Lydia prometía en silencio hacer todo lo que estuviera a su alcance para garantizar que Alexander creciera y se convirtiera en un hombre amable, justo y compasivo, libre de las sombras del pasado. A medida que se desarrollaba el capítulo de sus vidas, el vínculo entre Lydia y Alexander se mantuvo como un testimonio del poder duradero del amor y la promesa de un mañana mejor. En la gran casa de los Sinclair, donde la tradición y el deber reinaban supremos, su creciente conexión fue una revolución silenciosa, un rayo de luz que insinuaba la posibilidad de cambio y la esperanza de un futuro definido no por el legado, sino por el amor y la comprensión. La atmósfera en la finca de Sinclair se volvió cada vez más tensa a medida que la salud de Eleanor comenzó a deteriorarse. La otrora formidable matriarca que había gobernado la casa con mano de hierro, ahora se encontraba a merced de la edad y la enfermedad. La gran mansión, con sus ornamentados muebles y su opulenta decoración, parecía resonar con los susurros del pasado, como si las mismas paredes guardaran los secretos de generaciones. Lydia, siempre diligente y resistente, asumió la carga adicional de cuidar a Eleanor durante este momento difícil. A pesar de su tensa historia, Lydia abordó sus responsabilidades con sentido del deber y compasión, entendiendo que el debilitamiento de Eleanor era un momento crucial en el drama que se desarrollaba en sus vidas. Manejó la casa con silenciosa eficiencia, asegurándose de que las rutinas diarias continuaran sin problemas y al mismo tiempo atendiendo las crecientes necesidades de Eleanor. En medio de la creciente tensión, Lydia se sintió atraída hacia el ático una vez más, obligada por los secretos que había descubierto en el baúl. El conocimiento que poseía era un arma poderosa que podía alterar el curso de su futuro y el de Alexander, pero también era una carga, plagada de peligros potenciales. Mientras estudiaba minuciosamente las cartas, fotografías y anotaciones del diario, Lydia comenzó a reconstruir una imagen más clara de la oscura historia de la familia Sinclair. Una noche, mientras Eleanor descansaba a ratos en su opulento dormitorio, Lydia se encontró sola en la biblioteca, una habitación llena de historia y llena de estantes con volúmenes encuadernados en cuero. La luz parpadeante de la chimenea proyectaba largas sombras a lo largo de la habitación, creando un ambiente inquietante y contemplativo. Fue en este ambiente silencioso que Lydia decidió profundizar en el diario, buscando respuestas a las preguntas que la habían atormentado desde la muerte de Thomas. Las páginas del diario revelaron más que solo los pensamientos y acciones de Eleanor. Pintaron un vívido retrato de una mujer impulsada por el miedo y la ambición, dispuesta a sacrificar cualquier cosa para mantener el legado de su familia.
Lydia descubrió entradas que detallaban las tácticas manipuladoras de Elinor, sus alianzas con socios comerciales sin escrúpulos y sus despiadadas medidas para anular cualquier amenaza a su autoridad. Estas revelaciones fueron a la vez impactantes y esclarecedoras y le brindaron a Lydia una comprensión más profunda de las fuerzas que habían dado forma a su vida. Mientras Lydia continuaba su investigación, se topó con una carta escondida entre las páginas del diario, dirigida a Eleanor por un hombre llamado Reginald Hargrove. La carta, fechada poco antes de la muerte de Thomas, insinuaba una reunión clandestina y una importante transacción financiera. Al parecer, Reginald era uno de los antiguos socios comerciales de Eleanor, un hombre con reputación de hacer tratos desagradables. Las crípticas referencias de la carta a asegurar el futuro y garantizar el cumplimiento provocaron un escalofrío en la espalda de Lydia, reforzando sus sospechas de que la muerte de Thomas había sido cualquier cosa menos accidental. Decidida a descubrir la verdad, Lydia buscó más información sobre Reginald Hargrove. Ella interrogó discretamente a los sirvientes mayores que habían servido a la familia Sinclair durante décadas, con la esperanza de obtener algún fragmento de información sobre esta enigmática figura. A través de conversaciones susurradas y confesiones silenciosas, Lydia se enteró de que Reginald había sido un visitante frecuente de la finca en los años previos a la muerte de Thomas y que a menudo se reunía con Eleanor en secreto. El personal recordó su imponente presencia y el aire de amenaza que parecía acompañarlo, lo que reforzó la creencia de Lydia de que había desempeñado un papel crucial en los acontecimientos que condujeron a la muerte de su marido. Mientras Lydia reconstruía los fragmentos del pasado, comenzó a comprender el alcance total de las maquinaciones de Eleanor. La búsqueda de control de la matriarca la había llevado a forjar alianzas peligrosas y tomar decisiones peligrosas, todo en nombre de preservar el legado de Sinclair. El desafío de Thomas y su deseo de liberarse de este legado habían planteado una amenaza importante, una amenaza que Eleanor estaba decidida a neutralizar a cualquier precio. El peso de estas revelaciones presionó fuertemente el corazón de Lydia. Sintió un profundo sentimiento de injusticia, no solo hacia ella, sino también hacia Thomas y Alexander. El legado de engaño y manipulación que había dado forma a sus vidas era una herencia tóxica que Lydia estaba decidida a desmantelar por el bien del futuro de su hijo. Sin embargo, sabía que confrontar a Eleanor con este conocimiento estaba lleno de riesgos, especialmente dado el frágil estado de la matriarca y las posibles repercusiones para toda la familia. En los días siguientes, Lydia continuó cuidando a Eleanor con dedicación inquebrantable, mientras luchaba con la decisión de cómo proceder. No confió en nadie, ni siquiera en Alejandro, y prefirió soportar en silencio el peso de sus descubrimientos. El joven, sintiendo las corrientes subyacentes de tensión, permaneció cerca de su madre, ofreciéndole el consuelo y la fuerza que tanto necesitaba. Una noche, mientras Lydia estaba sentada junto a la cama de Eleanor, la matriarca se movió y la llamó con voz débil. Lydia se inclinó. Su corazón latía con anticipación, mientras los ojos de Eleanor se abrían. La anciana, cuyos rasgos alguna vez afilados suavizados por la edad y la enfermedad, miró a Lydia con una mirada que parecía atravesar las capas del tiempo y el engaño. «Lydia», susurró Eleanor, su voz apenas audible, «hay algo que debo decirte, algo que debes saber antes de que sea demasiado tarde». El aliento de Lydia se quedó atrapado en su garganta mientras agarraba la frágil mano de Eleanor, el peso del momento presionándola. Los secretos del pasado, enterrados y ocultos durante mucho tiempo, estaban a punto de quedar al descubierto, y Lydia se preparó para la revelación que podría cambiarlo todo. Cuando la voz de Eleanor se desvaneció en el silencio, Lydia sintió una oleada de determinación y resolución. Los susurros del pasado, una vez envueltos en oscuridad y miedo, ahora la guiaban hacia un camino de verdad y justicia. Había llegado el momento de enfrentar las sombras que habían atormentado sus vidas y forjar un nuevo futuro libre de las cadenas del legado de Sinclair. La salud de Eleanor continuó deteriorándose rápidamente, arrojando un sombrío manto sobre la gran propiedad de Sinclair.
La otrora vibrante y autoritaria matriarca estaba ahora confinada en su lujosa cama, rodeada de opulentos muebles que parecían burlarse de su fragilidad. Su decadencia había transformado la atmósfera del hogar, infundiendo en cada rincón una sensación de cambio inminente y futuro incierto. Lidia, siempre la diligente cuidadora, descubrió que sus responsabilidades aumentaban a medida que la condición de Eleanor empeoraba. Las exigencias de administrar la casa y atender las necesidades de la matriarca le dejaban poco tiempo para descansar, pero abordó sus deberes con una resolución inquebrantable. Cada día, Lidia seguía meticulosamente las instrucciones del médico, administraba medicamentos y garantizaba la comodidad de Eleanor. A pesar de la tensión que había definido su relación durante mucho tiempo, la compasión de Lidia nunca flaqueó, impulsada por una compleja combinación de deber, empatía y el conocimiento de los secretos que ahora guardaba. El personal de la casa, sintiendo la gravedad de la enfermedad de Eleanor, actuó con mayor vigilancia y una sensación de reverente silencio. Las conversaciones eran silenciosas, los movimientos eran deliberados y una sensación palpable de anticipación flotaba en el aire. Los sirvientes, que durante mucho tiempo habían respetado a Lidia por su resistencia y gracia, ahora buscaban en ella orientación, reconociéndola como el verdadero corazón de la casa en estos tiempos difíciles. Alejandro también sintió el peso de la enfermedad de su abuela. El joven, atrapado entre la inocencia infantil y las duras realidades del legado de su familia, luchó por comprender todas las implicaciones del declive de Eleanor. Pasaba más tiempo junto a su cama y su presencia era una fuente tanto de consuelo como de curiosidad. Eleanor, a pesar de su estado debilitado, encontró consuelo en esos momentos y su exterior severo se suavizó en presencia de su amado nieto. A medida que la enfermedad de Eleanor se agravaba, las interacciones de Lidia con Alexander se volvieron cada vez más significativas. Ella trató de protegerlo de toda la tensión del hogar y al mismo tiempo prepararlo para los inevitables cambios que se avecinaban. Sus conversaciones nocturnas, antes llenas de historias de aventuras y fantasía, ahora incluían amables debates sobre la vida, la muerte y el poder perdurable del amor y la familia. Las palabras de Lidia, aunque elegidas cuidadosamente, llevaban el peso de sus propias experiencias y las lecciones que había aprendido de los secretos del pasado. Una noche, mientras una fuerte lluvia azotaba las ventanas de la gran mansión, Lidia se encontró sola en la biblioteca, con sus pensamientos en un torbellino de emociones y preguntas sin resolver. La luz parpadeante de la chimenea proyectaba sombras danzantes en las paredes, reflejando la agitación de su corazón. Había pasado incontables horas estudiando minuciosamente el diario, las cartas y las fotografías de Eleanor, y cada revelación añadía una capa más al complejo tapiz de sus vidas. La mente de Lidia volvió a la enigmática figura de Reginald Hargrove, cuya carta había insinuado una siniestra alianza con Eleanor. Decidida a descubrir el alcance total de su participación, Lidia decidió registrar el estudio privado de Eleanor, una habitación que durante mucho tiempo había estado fuera del alcance del resto de la casa. Haciendo acopio de valor, Lidia se dirigió al estudio y sus pasos resonaron suavemente en el pasillo poco iluminado. El estudio, adornado con ricos muebles de caoba y estantes llenos de libros encuadernados en cuero, exudaba un aire de autoridad y secretismo. El corazón de Lidia se aceleró mientras se acercaba al imponente escritorio que dominaba la habitación. Con manos temblorosas, comenzó a buscar en los cajones. Sus dedos rozaron papeles, documentos y efectos personales que soportaban el peso del formidable legado de Eleanor. Entre los papeles, Lidia descubrió un compartimento oculto, hábilmente oculto bajo las ornamentadas tallas del escritorio. En el interior, encontró una colección de documentos que detallaban las transacciones financieras y comerciales de Eleanor, muchos de los cuales estaban relacionados con Reginald Hargrove. Los documentos pintaban un cuadro condenatorio de la despiadada búsqueda de poder de Eleanor, revelando una red de corrupción, coerción y traición que se extendía mucho más allá de los confines del patrimonio de Sinclair. Los ojos de Lidia se abrieron cuando encontró un libro de contabilidad que registraba meticulosamente los pagos realizados a Reginald por los servicios prestados. Las entradas, que abarcaban varios años,
incluían referencias crípticas a garantizar el cumplimiento y neutralizar amenazas, recordatorios escalofriantes de hasta dónde había llegado Eleanor para proteger el legado de su familia. Una entrada, fechada poco antes de la muerte de Thomas, mencionaba un pago sustancial acompañado de las palabras «acuerdo final», una frase que provocó un escalofrío en la espalda de Lydia. Mientras asimilaba todas las implicaciones de su descubrimiento, los pensamientos de Lydia se dirigieron a Alexander. El niño, inocente y sin saberlo, era el verdadero heredero de este oscuro legado, y era su deber protegerlo de las sombras que amenazaban con hundir sus vidas. Con un renovado sentido de determinación, Lydia volvió a reunir cuidadosamente los documentos y los volvió a colocar en su compartimento oculto, prometiendo utilizar este conocimiento para salvaguardar el futuro de su hijo. Al regresar junto a la cama de Eleanor, Lydia encontró a la matriarca despierta, con los ojos nublados por el dolor y el cansancio. La habitación se llenó del suave zumbido de los equipos médicos y del leve aroma de las hierbas medicinales. Lydia se sentó junto a Eleanor, tomó su frágil mano entre las suyas y la miró a los ojos con una mezcla de resolución y compasión. «Eleanor», comenzó Lydia en voz baja, «hay cosas que debemos discutir, cosas que ya no pueden permanecer ocultas. Por el bien de Alexander, por el futuro de esta familia, debemos afrontar la verdad». La mirada de Eleanor parpadeó con una mezcla de reconocimiento y miedo, y abrió los labios como si fuera a hablar. El peso de sus secretos, enterrados durante mucho tiempo y ferozmente guardados, parecía flotar en el aire entre ellos, un reconocimiento silencioso del ajuste de cuentas que estaba por llegar. Mientras Lydia seguía cuidando a Eleanor, se encontró lidiando con las complejidades de su relación. La matriarca, que alguna vez fue una figura de miedo y opresión, ahora era una mujer vulnerable que enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. A Lydia le dolía el corazón con una mezcla de simpatía y determinación, al comprender que el camino a seguir requeriría coraje, honestidad y voluntad de enfrentar los rincones más oscuros de su historia compartida. En los días siguientes, la finca Sinclair siguió siendo un lugar de tensión silenciosa y anticipación tácita. La enfermedad que había debilitado a Eleanor también sirvió como catalizador del cambio, obligando a Lydia a navegar por el delicado equilibrio entre el deber y la justicia, el amor y la retribución. A medida que las sombras se hacían más profundas y el pasado susurraba sus verdades, Lydia se encontraba en la encrucijada del destino, lista para forjar un nuevo camino para ella y su hijo, guiada por la luz de la verdad y el poder duradero del amor de una madre. El peso opresivo de los secretos y el implacable paso del tiempo habían llevado a la casa Sinclair a un momento crucial. Eleanor, la alguna vez indomable matriarca, ahora yacía frágil y pálida en su gran dormitorio, con las pesadas cortinas cerradas para atenuar la dura luz de la realidad. La habitación, con sus ricos tapices y muebles antiguos, parecía una reliquia de un pasado impregnado de poder y autoridad. Sin embargo, fue dentro de estos opulentos muros donde se desarrollaría el acto final del reinado de Leonor, marcado por una confesión que alteraría el curso de sus vidas para siempre. Lydia, siempre alerta, estaba sentada junto a la cama de Eleanor, con el corazón apesadumbrado por el conocimiento que había descubierto. El aire estaba cargado de palabras no dichas y la tensión de verdades no resueltas. A medida que la respiración de Eleanor se hacía entrecortada, Lydia sintió que se acercaba el momento del ajuste de cuentas, un momento en el que se enfrentarían las sombras del pasado y los pecados de toda una vida quedarían al descubierto. Los ojos de Eleanor se abrieron, y su mirada, que alguna vez fue penetrante, ahora se vio opacada por los estragos de la enfermedad y el tiempo. Volvió ligeramente la cabeza, y sus ojos se fijaron en los de Lydia con una mezcla de resignación y urgencia. El silencio entre ellos era palpable, un reconocimiento silencioso de la turbulenta historia que los había unido en una red de poder, dolor y verdades tácitas. Lydia, la voz de Eleanor era apenas un susurro, frágil y temblorosa, pero cargando con el peso de décadas de culpa y arrepentimiento tácito. «Hay algo que debo decirte, algo que mereces saber». Lydia se inclinó más cerca,
Su corazón latía con fuerza en su pecho, la gravedad del momento presionándola. Agarró la frágil mano de Eleanor. Sus propios dedos temblaban con una mezcla de anticipación y temor. «Estoy escuchando, Leonor. Sea lo que sea, puedes decírmelo». Los ojos de Eleanor se llenaron de una mezcla de tristeza y determinación cuando comenzó a hablar, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Te he hecho daño, Lydia. Les he hecho daño a usted y a Thomas de maneras que no se pueden deshacer. El peso de mis acciones me ha perseguido, incluso cuando intenté convencerme de que hice lo que era necesario para la familia». A Lydia se le cortó el aliento mientras escuchaba, mientras su mente repasaba rápidamente las revelaciones que había descubierto en el ático y en el estudio de Eleanor. Las cartas, las anotaciones del diario, el libro de contabilidad, todo apuntaba a una oscura verdad que ella había sospechado durante mucho tiempo, pero que nunca había comprendido del todo. «Thomas». La voz de Eleanor se quebró. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Thomas estaba decidido a liberarse del legado que yo había construido. Quería una vida contigo y Alexander, una vida lejos de las sombras del nombre Sinclair. No podía permitir que eso sucediera. No podía soportar ver desmoronarse todo por lo que había trabajado. El agarre de Lydia se apretó con más fuerza sobre la mano de Eleanor. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando la magnitud de la confesión de Eleanor se hizo evidente. «¿Qué hiciste, Eleanor? ¿Qué le hiciste a Thomas?» Eleanor cerró los ojos, su rostro contorsionado por el dolor y el arrepentimiento. «Yo hice un trato con Reginald Hargrove. Era un hombre que podía hacer desaparecer los problemas, un hombre que podía garantizar el cumplimiento por cualquier medio necesario. Le di la tarea de convencer a Thomas de que se quedara, de que abandonara sus planes de irse. Pero las cosas salieron mal, está terriblemente mal». Un sollozo escapó de los labios de Lydia cuando la verdad sobre la muerte de Thomas quedó clara. «¿Quieres decir que lo mataste? ¿Organizaste su muerte?» Los ojos de Eleanor se abrieron de golpe, su expresión era de profunda angustia. No se suponía que fuera así. Solo quería que se convenciera, que entrara en razón. Pero Reginald tomó el asunto en sus propias manos. Vio a Thomas como una amenaza y la eliminó. «Nunca quise que Thomas muriera, Lydia. Nunca quise eso». Las lágrimas de Lydia fluían libremente ahora. Su corazón se rompía por el marido que había perdido y la traición que había destrozado sus vidas. ¿Y el dinero, Eleanor? ¿El dinero que Thomas había reservado para asegurar nuestro futuro? ¿Qué le pasó a eso? La voz de Eleanor era apenas un susurro. Su fuerza menguaba a medida que el peso de su confesión caía sobre ella. Lo tomé para asegurarme de que tú y Alexander permanecieran aquí, bajo mi control, donde podría protegeros. Pensé que era la única manera. La mente de Lydia daba vueltas ante las implicaciones de las palabras de Eleanor, el alcance total de las manipulaciones de la matriarca y las devastadoras consecuencias que habían provocado. El legado de engaño y control que había definido a la familia Sinclair quedó al descubierto, y sus oscuros fundamentos quedaron expuestos a la luz parpadeante del gran dormitorio. A medida que las fuerzas de Eleanor menguaban, la resolución de Lydia se endurecía. Se inclinó más cerca, su voz firme pero llena de profunda tristeza. «Eleanor, la verdad ya ha salido a la luz. El legado que tanto te esforzaste en proteger solo ha traído dolor y sufrimiento, pero aún no es demasiado tarde para hacer las paces y hacer algo bueno por el futuro de Alexander». Los ojos de Eleanor, llenos de una mezcla de arrepentimiento y esperanza, buscaron el rostro de Lydia. «¿Qué puedo hacer, Lydia? ¿Cómo puedo hacer las cosas bien?» Lydia respiró hondo, su mente corriendo con las posibilidades. «Puedes empezar por darle a Alejandro la herencia que le corresponde, asegurándote de que tenga la libertad de elegir su propio camino, libre de las sombras del pasado. Y puedes reconocer tus malas acciones no solo ante mí, sino también ante Alexander. Merece saber la verdad sobre su padre». Eleanor asintió débilmente y cerró los ojos mientras una sensación de paz parecía invadirla. «Lo haré, Lydia. Haré lo que sea necesario para hacer las cosas bien. Se lo debo mucho a Thomas. Y a ti». Con esas últimas palabras, la respiración de Eleanor se hizo superficial
y su cuerpo se hundió más profundamente en las lujosas almohadas que acunaban su frágil cuerpo. Lidia observó cómo la vida de la matriarca se desvanecía, con el corazón cargado por una mezcla de tristeza y alivio. La confesión, largamente esperada y llena de dolor, finalmente se había hecho, preparando el escenario para un nuevo capítulo en la turbulenta historia de la familia Sinclair. Mientras Lidia se sentaba al lado de Eleanor, sosteniendo su mano y viendo cómo la vida se desvanecía de sus ojos, sintió una profunda sensación de cierre. La verdad, aunque dolorosa, había sido revelada, y con ella llegó la posibilidad de redención y un futuro mejor para Alejandro. El legado de los Sinclair, alguna vez definido por el poder y el control, ahora estaba preparado para una transformación, guiado por la fuerza duradera del amor de una madre y la promesa de un nuevo comienzo. Con el fallecimiento de Eleanor, un profundo silencio se apoderó de la propiedad de Sinclair. La otrora bulliciosa casa ahora se movía con silenciosa reverencia, el aire cargado por el peso de los acontecimientos recientes. La gran mansión, con sus opulentas habitaciones y extensos terrenos, parecía contener la respiración, esperando el amanecer de una nueva era. Lidia, parada en la cúspide de esta transformación, sintió una mezcla de dolor, alivio y un abrumador sentido de responsabilidad. El funeral fue un asunto tranquilo, al que asistieron algunos familiares cercanos y amigos de toda la vida. La ceremonia, celebrada en la capilla privada de la finca, estuvo marcada por una dignidad solemne acorde con el formidable legado de Leonor. Lidia, vestida de negro sencillo, estaba junto a Alexander, con la mano apoyada suavemente en su hombro. El joven, con los ojos muy abiertos, con una mezcla de tristeza y curiosidad, se aferró a su madre, buscando consuelo en su constante presencia. Mientras los dolientes presentaban sus respetos y se decían las oraciones finales, Lidia sintió el peso de la confesión de Eleanor presionando su corazón. Los secretos revelados en esos momentos finales lo habían cambiado todo, arrojando luz sobre los oscuros fundamentos del legado de Sinclair y ofreciendo un camino hacia la redención y la renovación. Lidia sabía que había llegado el momento de afrontar plenamente el pasado y trazar un nuevo rumbo para ella y su hijo. En los días posteriores al funeral, Lidia comenzó la ardua tarea de ordenar los asuntos de Eleanor. El estudio de la matriarca, que alguna vez fue un símbolo de poder y control, ahora se convirtió en un lugar de ajuste de cuentas y reconciliación. Lidia revisó cuidadosamente los documentos, cartas y registros financieros que había descubierto, reconstruyendo el alcance total de los negocios de Eleanor y los recursos a su disposición. Uno de los primeros pasos que tomó Lidia fue asegurar la herencia legítima de Alejandro. Con la ayuda del abogado de la familia, se aseguró de que los fondos que Thomas había reservado volvieran al fideicomiso de Alexander, brindándole la seguridad financiera y la libertad que Eleanor había tratado de controlar. Lidia sintió una profunda sensación de satisfacción al firmar los papeles necesarios, sabiendo que estaba honrando los deseos de Thomas y allanando el camino para un futuro mejor para su hijo. Una vez resueltos los asuntos financieros, Lidia centró su atención en el personal doméstico, muchos de los cuales habían servido a la familia Sinclair durante décadas. Los reunió en el gran salón y se dirigió a ellos con una nueva confianza y autoridad. Lidia expresó su gratitud por su lealtad y apoyo durante la enfermedad de Eleanor y les aseguró que sus puestos estaban seguros bajo su dirección. También anunció una serie de cambios destinados a crear un entorno más inclusivo y respetuoso que refleje su visión de un hogar guiado por la compasión y el respeto mutuo. El personal, que durante mucho tiempo había admirado la resistencia y la gracia de Lidia, acogió estos cambios con una mezcla de alivio y optimismo. Vieron en Lidia una líder que valoraba sus contribuciones y respetaba su dignidad, un marcado contraste con el gobierno a menudo autocrático de Eleanor. La atmósfera en el hogar comenzó a cambiar, imbuida de una sensación de esperanza y renovación a medida que los sirvientes abrazaban la promesa de un futuro más equitativo. Mientras Lidia atravesaba estos cambios, seguía siendo muy consciente de las necesidades emocionales de Alexander. El joven, aunque resistente, se había visto profundamente afectado por los recientes trastornos
y Lidia estaba decidida a brindarle el amor y la estabilidad que necesitaba para sanar y crecer. Pasó innumerables horas con él, hablando sobre su padre, compartiendo historias de su amor y sueños, y ayudándolo a comprender las complejidades del pasado de su familia. Una tarde, mientras caminaban por los jardines de la finca, Lidia decidió que era hora de compartir la confesión final de Eleanor con Alexander. Se sentaron en un banco bajo un altísimo roble y la luz del sol moteada proyectaba un cálido resplandor en sus rostros. Lidia respiró hondo, reuniendo sus pensamientos y su coraje antes de volverse hacia su hijo. «Alexander», comenzó suavemente, «hay algunas cosas sobre nuestra familia que necesito contarte. Cosas que son difíciles pero importantes para que las entiendas». Alexander la miró con los ojos llenos de una mezcla de curiosidad y aprensión. «¿Qué pasa, madre? ¿Qué necesito saber?» Lidia tomó su mano entre las suyas, su voz firme pero llena de emoción. «Tu abuela, Eleanor, era una mujer fuerte y decidida, pero tomó decisiones que tuvieron graves consecuencias para nuestra familia. Antes de morir me confesó que tuvo un papel en la muerte de tu padre. Ella no tenía la intención de que sucediera como sucedió, pero sus acciones pusieron en marcha eventos que llevaron a su muerte». Los ojos de Alexander se abrieron y una mezcla de sorpresa y tristeza cruzó por su rostro. «¿Ella tuvo algo que ver con la muerte de mi padre?» Lidia asintió, con el corazón dolorido por el dolor de su hijo. «Sí, Alejandro. Quería mantenernos aquí, bajo su control, e hizo un trato con un hombre llamado Reginald Hargrove para intentar convencer a tu padre de que se quedara. Pero las cosas salieron mal y nos quitaron a tu padre». Las lágrimas brotaron de los ojos de Alexander y Lidia lo acercó, abrazándolo con fuerza mientras procesaba la dolorosa revelación. «Lo siento mucho, cariño. Sé que esto es mucho para asimilar, pero quiero que sepas que tu padre nos amaba mucho y que su mayor deseo era que seamos libres y felices». Alexander se aferró a su madre. Su pequeño cuerpo temblaba por los sollozos. «Lo extraño, madre. Yo lo extraño mucho». Lidia le acarició el pelo y sus propias lágrimas corrieron libremente. «Yo también lo extraño, Alexander. Pero nos tenemos el uno al otro y tenemos la oportunidad de construir un nuevo futuro, uno que honre su memoria y el amor que nos tuvo». Mientras estaban sentadas juntas en el tranquilo jardín, Lidia sintió una profunda sensación de paz y propósito. La verdad, aunque dolorosa, había salido a la luz, liberándolos de las sombras del pasado. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero con Alexander a su lado y el apoyo de la familia, estaba lista para aceptar los desafíos y oportunidades que se presentaban ante ellos. En las semanas y meses siguientes, Lidia y Alexander trabajaron juntos para transformar la propiedad de Sinclair en un lugar de curación y esperanza. Abrieron las puertas a la comunidad local, organizando eventos y reuniones que celebraban el arte, la música y la naturaleza. La finca, que alguna vez fue un símbolo de poder y control, se convirtió en un santuario de creatividad y compasión, reflejando los valores que Lidia y Alexander apreciaban. Lidia también tomó medidas para garantizar que la educación de Alexander incluyera lecciones de empatía, integridad y responsabilidad social, preparándolo para ser un líder que honraría el legado de amor y justicia que estaban construyendo juntos. Con cada día que pasaba, su vínculo se hizo más fuerte, y el futuro, alguna vez nublado por las sombras del pasado, brilló con la promesa de un nuevo amanecer. A medida que las estaciones cambiaban y la finca florecía con nueva vida, Lidia se encontraba en el umbral de su hogar transformado, con el corazón lleno de gratitud y esperanza. Miró los jardines, donde Alexander jugaba con un grupo de niños locales. Su risa resonaba en el aire, un testimonio del poder curativo de la verdad y la fuerza duradera del amor de una madre. El legado de los Sinclair había sido reescrito, y con él llegó la promesa de un futuro más brillante y compasivo para las generaciones venideras.